Bueno, hola Oscar, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantada, yo soy Julia. Igualmente. Qué bueno, yo soy Óscar de Manuel, un placer, la verdad. ¿Desde dónde te escuchamos? Pues ahora estoy en Valencia, en En España. Valencia. Ajá. Y bueno, aquí de momento aquí todos, como bien sabes, todo el mundo aquí confinado. Sí, ¿de dónde eres? Yo soy de Cádiz, para que yo De Cádiz. desde chico llegamos aquí, yo y mis cuatro hermanos, que somos cinco. Ujú. Mi papá se vino a trabajar aquí a Valencia y vinimos todos detrás. Vale, te has quedado ahí. Claro, sí, Muy yo me bien, crié aquí, llegué aquí con 6 añitos y aquí me quedé. muy bien. Y bueno, cuéntanos qué vas a tocar, qué nos vas a enseñar. Pues bueno, mañana realmente, bueno, yo creo que es dado un poco este caso especial, ¿no?, que tenemos de confinamiento y este problema y de pandemia global, pues voy a hacer un poquito de todo porque realmente voy a intentar un poco pellizcaros. Vamos a intentar divertirnos un poquito también, mostraros un poco de mi obra, en lo que hago. Realmente me dedico al flamenco sinfónico. Hace nada, en agosto recién, hemos estrenado lo que es la primera ópera flamenca, Bailando con Carmen. Vale, explícanos un Una poquito qué es el flamenco sinfónico. flamenco sinfónico, bueno, realmente es un concepto nuevo, aunque para mí, viene de los grandes maestros de la generación del 27, Manuel de Falla, Albéniz, Ujú. Granados, etcétera. Pero claro, yo, por ejemplo, llevo desde el año 2000, ya son 20 años, en los cuales he intentado, pues, no seguir la obra de nadie porque es muy complicado, porque cada artista y cada eh, maestrillo tiene su librillo, pero sí continuar con ese pensamiento de qué haría, por ejemplo, un Albéniz o un Manuel de Falla si estuviera actualmente ahora con esa evolución constante y vertiginosa que está teniendo el flamenco. Ya. Entonces, en ese sentido, yo siempre me he hecho esa pregunta desde hace muchísimos años, en el cual, pues realmente, si estuvieran vivos, pues estarían metiendo en sus orquestaciones, aparte de la orquesta y coro, pues estaría metiendo un bailador, estaría metiendo un cantador, un guitarrista, porque no un violín, una flauta. Y ahí es donde yo me encontré, donde me metí. Eh, Somos muy poquitos realmente los que nos dedicamos en ese campo del flamenco sinfónico. Ujú. Y la verdad, pues bueno, se ha convertido en mi forma de vivir por un lado y mi forma de transgredir y encontrar mi camino, ¿no?, mi camino Tu personal de propia vida. voz. Y mañana, pues un poco, pues voy a intentar, por un lado, pues hacer un pequeño detalle, un pequeño recital donde pase un poquito por todo, ¿no? Voy a intentar explicar como 2 o 3 palos diferentes, Ujú. como por ejemplo los cantes de Levante, que es la zona de Cartagena, La Unión, Murcia, Sí. que es donde se encuentra el festival más importante del mundo del flamenco, el Festival del Cante de las Minas, del Ujú. cual soy filón de oro el año 2012 como Ah, mejor qué bueno. instrumentista. Y pues por supuesto un detallito para ellos y para mi gente, ¿no? Por minera, una minera, pero más contemporánea, no tan clásica, pues además estoy aquí solito, no tengo guitarra, Sí. no tengo percusión. Entonces, pues haré por una parte una minera contemporánea que se llama Sangre, Sudor y Arena. Luego creo que haremos un poquito por bulería, ¿no? Un poquito Sí, de falsetitas, pues, de Vicente Amigo, de Paco. siempre viene bien. Y dentro de lo mismo, pues haré, pues, lo que ya llamo una versión que he hecho sobre una adaptación que ya hizo el maestro Jorge Pardo, que yo le llamo El Bolero del Revés. Es la prima hermana de Bolero de Ravel. Eso me imagino, me había sonado a mí un poco a eso. Sí, el bolero del revés, pero por bulería, ¿no? Yo creo que, bueno, es un poco para divertir un poquito también. Y luego también, para rematar, me gustaría, puesto que a raíz de acabar la ópera, nos hemos metido de lleno en la grabación de mi disco, de flamenco sinfónico, que por Ujú. cierto va a ser el primero que exista, con un repertorio propio. Yo soy compositor y toda la música es propia. ¿Cuándo Entonces, sale? pues a ver, ya tiene que haber salido. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo esto, pues imagínate, hemos estado 2 meses grabando por toda España, en Madrid, en Córdoba, aquí en Valencia, y está todo grabado. Están grabados porque en mi disco, imagínate, cuando hablo flamenco sinfónico, incluyo también lo lírico. Es decir, tengo Ya. soprano, tengo tenor, cantadores, y mi quinteto de cuerda, o en este caso es lo que se llama la Flamenco Chamber Orchestra, Ah, que luego mira. hablaremos de ello para con vosotros. Sí, que esto, Interesante, interesante. sí, muchísimo. Conexiones. Y claro, y de ahí pues hubo
el encierro, pasó todo esto que ha pasado, por suerte ya está todo grabado, pero yo estoy online trabajando con el mejor ingeniero de sonido que tenemos en España, que es Jorge Pérez Soria, trabajando ahora mismo por Skype, trabajando los dos, editando y montando y esperando a que se pueda salir para ir a Sí, acabar y terminar de grabar las flautas y lo vamos a presentar en Miami. Se presenta. vale. Sí, sí, yo mi intención es irme a Estados Unidos, pero de una manera digital. No creo que lo haga físico el disco, puesto que últimamente las redes creo que es el futuro Sí, y aquí así va a estamos en ser. ello. Yo como fanático del vinilo haré una edición de vinilo para amigos y conocidos, Qué bonito. pero voy a hacer solamente a nivel digital. Pero se presenta desde Miami. El disco online para plataformas digitales, Spotify, en el Prime, Amazon, etc. Muy bien. Pues sí, mencionas un poco eso que hay, que todo va cambiando a lo digital y que todo va transformándose un poco más y más en las redes, que es justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y bueno, quería preguntarte si ya que de este mundo virtual en el que estamos todos conectados, con suerte llegaremos a gente pues, de muchos países diferentes y también quizás gente que esté un poco más solito. Yo no sé si has mencionado que estás solo también en la cuarentena. ¿Perdón? No sé si has mencionado que estás solo pasando el confinamiento. No, no, solo no. Ah, Estoy acompañado, estoy con mi solo mujer, musicalmente. pero estamos solo musicalmente, sí. Sí, Vale, sí, vale. es algo. Además, y luego, pues eso, realmente a mí, por ejemplo, se me han cancelado todas las galas hasta julio Mm. y, y sin saber ahora mismo. Es decir, imagínate. Esa es la situación, así estamos un poquito todos, y por eso estamos intentando buscar otras maneras de seguir tocando y seguir. Y bueno, al final también salen cosas bonitas como conexiones que no habríamos hecho a lo mejor si no estuviéramos así, ¿no? Yo, gracias a vosotros, mira, ya he conocido dos formas diferentes. Esto para mí es una experiencia nueva, además os lo tengo que agradecer, ya lo he dicho por privado y lo hago público ahora, puesto que yo creo que la labor que estáis haciendo es de tener mucho mérito, de tener muy buen corazón Muchas gracias. y de dar luz y visibilidad eh, a todos esos músicos que ahora mismo estamos en ese gran limbo incierto de no saber de no ¿Qué va a saber ni pasar? siquiera si van a abrir ¿Cuándo los teatros. volveremos? Sí, porque lo único que queremos es tocar, ¿verdad? Y bueno, tocar a alguien más que nuestras plantas de la casa, o sea, un público. Sí, el aplauso será de otra forma, es como aplauden no sé cómo decir, en este Puede plan, ser. pero no, se agradece mucho de verdad, de corazón, y espero que os vaya genial. Por mí vais a tener Muchas todo el gracias. apoyo del mundo, voy a compartir este link y la actuación de mañana con diferente gente de diferentes países, desde Estados Unidos a Ecuador, a Francia, a Italia, para daros visibilidad también y que ojalá esta Y propuesta para ellos pues también que les lleguen, ¿no? Porque la idea también es un poco recíproca, no solamente para darnos a conocer nosotros, sino para llegarle un poquito a la gente que está en casa, quizás pasándolo peor que nosotros, de una manera o de otra. totalmente, no, totalmente, no No sé sé si tienes vosotros, algún mensajito que dar, inspiración o ánimo o yo, empatía o por donde tú lo quieras yo es que justamente, enfocar o consejo también puede ser de, mira, a mí me ayuda mucho. No sé si tienes algo que decir a quien pueda estar un poco en casa más a tristón. ver, realmente se pueden decir tantas cosas, porque está sucediendo tanto, decir, que es realmente sorprendente. A veces a mí me da hasta miedo ya encender la televisión, e intento hacerlo una vez al día solamente, porque yo, por ejemplo, hoy me ha pasado que te quieres informar, te llaman compañeros que tienen un amigo, que tiene un familiar que está enfermo, que no lo coge en el hospital, en diferentes comunidades de España, no solamente en Madrid. Te hablo de Albacete, te hablo de aquí Sí, de Barcelona también. Aquí en Valencia, por suerte, de momento está bien la cosa ha controlada, mejorado, sí. pero no sé, yo hoy he estado muy triste porque hay que tomar conciencia de todo esto y espero de corazón, lo digo con el corazón en la mano, que nos sirva de lección para muchas cosas. Practiquemos con el ejemplo de lo que ha pasado en global con el planeta, ¿no? Cómo ha respirado, ha cogido una bocanada de aire fresco, se ha limpiado las calles, los animales salvajes andan a sus anchas por las calles, por las grandes plazas que hasta ahora eran tumultos de gente, han vuelto los peces a Venecia, Sí, llevaban años sin aparecer. sí, Cosas, estaban ahí debajo de todo lo turbio. Bueno, es que íbamos a una velocidad
muy rápida, sin tener y sin detenernos, que creo que el problema ha sido ese, que nunca nos hemos parado o nos han parado. Ahora, una pandemia de estas características nos obliga y nos ha obligado a todos, y aquí no hay discriminación ni xenofobia, a todo el mundo, da igual, ricos, que pobres, que estudiantes, que empresarios, que inmigrantes, que todo el mundo es afectado. Y esto es para hacerle un pensamiento real y Sí. cambiar muchas cosas de nuestra vida cotidiana y darle valor a las pequeñas grandes cosas que las dejamos de lado totalmente, Mm. desde una llamada de teléfono hasta poder tomar una cerveza con un amigo o una amiga. Tienes toda la razón, no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, hay que también quizás, todos tenemos esos días un poco más oscuros, un poco más azules, pero bueno, también quizás la reflexión que has hecho tú también un poco de que salen cosas positivas, intentar, no significa que no nos olvidemos de la parte negativa No, ni no, de no, la no, parte no. triste, pero intentar pues alegrarse de lo que podamos y tirar para adelante y hacer cosas bonitas nosotros también con nuestro tiempo. Sí, no, yo creo que es importante y yo creo que esto va a ser un antes y un después. Espero, ¿eh? Que esto no sea como otro tipo de enfermedades que han pasado, que De cuando se largo. encuentre una cura tal, vale, otra vez Mm. volvemos a lo mismo. No, señores. Es decir, no, lo digo de corazón, tomemos conciencia y valoremos los pequeños grandes detalles, valoremos y respetemos mucho a los mayores que lo están Mm. pasando fatal, son los más afectados de todo y dan mucha penita, Mm. mucha pena y muchos como yo nos encantaría poder ir a ayudar. Es que no puedo hablar porque me emociono, Mm. pero bueno, hay que ser fuertes y ya está. Y estar lo que podamos y en este caso pues alegrar con música, nunca Con mejor lo que dicho. podamos cada uno, que cada Claro, uno tenemos nuestra labor y nuestro papel. exacto. Ujú. Bueno, Óscar, mucho ánimo y bueno, con muchas ganas de escuchar también lo que nos tengas que decir con tu música. Ahí tengo ganas, la verdad. A ver qué me preparo, estoy en ello. A ver qué, porque quiero además poder estrenar algo, también incluso de lo que estamos grabando. Y de paso, pues probar a ver un poco la gente qué sensación, ¿no? Y si puede ser, y puedo hacer un pequeño pellizco de estos flamencos, ¿no? Para como toque de atención y, oye, sacar una sonrisa. El espacio va a Yo ser tuyo, así que me daré por satisfecho y honrado. bajo el Así riesgo de que arrepentirme puedes hacer lo que quieras. no, será un Bueno, placer. muchas gracias por colaborar y por soltarnos, bueno, por contarnos un poquito lo que llevas por dentro ahora y nos vemos mañana. Muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana y espero que disfrutéis mucho de mí y de los otros cinco Seguro que sí. compañeros que he visto que tenéis un pedazo de cartel esta semana increíble. Ha sido variado, Y sí. Está sí, interesante, es prometedor. súper bonito y nada. Muchas gracias de nuevo, que siempre me voy a quedar corto. Y adelante con esta iniciativa, es Stay Home Music Festival, que siga adelante y que siga alegrando corazones y llegando a la mayor, a los mayores rinconcitos que puedan haber en todo el mundo. Lo Ojalá, intentaremos. seguro. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.